esta oportunidad. Y es que la semana pasada estábamos tocando o estábamos hablando acerca de algunos de los tiempos que hay en el Señor. Nosotros hemos escuchado muchas oportunidades que es en el tiempo de Dios. Nos pasa algo complicado y lo que nos dicen es en el tiempo de Dios, hermano, en el tiempo de Dios. Y a veces eso no lo alcanzamos a comprender todavía de una manera realmente como el Señor nos lo quiere explicar, ¿verdad? Que no es cuando nosotros querramos, que no es cuando nosotros decimos, sino que es cuando el Señor quiere. Y eso fue lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada, los kairos de Dios. Para ser más específico, la palabra kairo es tiempo, pero es un tiempo que no está determinado. Entonces, por lo cual podemos decir que no es meramente algo que ya esté calculado, sino que es un tiempo que no está determinado, dado que pertenece o corresponde únicamente a Dios. Eso era un kairos, eso estábamos hablando la semana pasada, un día jueves como hoy, pero estuvimos tocando algunas otras situaciones por ahí que son importantes, que rápidamente retome poquito para que usted las conozca, las recuerde un poquito si ya las habíamos hablado. Hablamos de que hay tiempos de refrigerio, hay kairos de refrigerio. El Señor pone kairos de refrigerio. Pusimos que hay un tiempo específicamente donde nosotros nos arrepentimos, donde nos convertimos y son borrados nuestros pecados. Pero también llegamos al punto importante de la visitación, ¿verdad? Hay tiempos específicos en que el Señor nos visita, y específicamente notamos en la palabra del Señor que hay ejemplos de la visitación para sanidad, cuando el Señor llega específicamente para sanar. Vimos el ejemplo ahí con la suegra de Pedro, ¿verdad? Y la suegra de Pedro estaba de alguna manera enferma. El Señor llega a la casa, le da sanidad y ella empieza a servirle. Luego también notamos que hay tiempos para salvación, hay visitación para la salvación. Dijimos que había visitación para la salvación, esto hablando de los tiempos de visitación. Hay visitación para salvación, que es en el tiempo que el Señor va a determinar, donde va a ser salvos no solamente nosotros, sino el resto de nuestra casa. El Señor lo ha dejado como una promesa, el Señor nos lo deja ver como una promesa, que cuando nosotros seamos salvos, de alguna manera también esa salvación va a llegar algún día a nuestra casa. Y hay un tiempo de visitación para salvación, pero también hay visitación para la esterilidad. Y ese fue el punto donde nos quedamos la semana pasada, porque hay tiempo para que aquel que no había podido dar fruto sea visitado por Dios. En algún momento de su vida vamos a dar fruto, y eso llámese en el grado literal, es decir, aquellos que no pueden tener hijos, pero también en el lado de todas las áreas de nuestra vida en las cuales no hemos podido dar frutos, vamos a poder dar frutos. Amén. Ahora, continuando con esto, pues tenemos que revisar también que hay tiempos para ser reformados, hay tiempos para ser reformados, y en eso es en lo que vamos a entrar un poquito en esta oportunidad. En esta noche vamos a revisar esa situación de cómo es que nosotros vamos a ser, va a haber un tiempo para ser reformados. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí se está hablando de una situación bien cardíaca. Si leemos un poquito el contexto de esto, nos vamos a dar cuenta más o menos de qué se quiere hablar. Verso 8 dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar del
santísimo aún no había sido revelado, en tanto el primer tabernáculo permaneciera de pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Ahora, volviendo específicamente al versículo 10, se está hablando de aquel tiempo donde había ciertas ordenanzas que no beneficiaban mucho, pero hay un tiempo al que se está hablando aquí se está hablando a los hebreos, es una carta que va dirigida a los hebreos, es decir, al pueblo de Israel. Esta carta que va dirigida al pueblo de Israel les están diciendo de alguna manera, ustedes ya no solamente lo que el Señor quiere tiene que ver con comidas, con bebidas, con algunas abluciones, con algunas ordenanzas para el cuerpo, no solamente es algo exterior, sino que también es algo interior, y esto ya no es eso como ustedes lo piensan, era así, pero hasta hace un tiempo, hasta el tiempo que se tenían que reformar las cosas. Entonces hay un tiempo donde nosotros tenemos que ser reformados, va a haber un tiempo de ser reformado. Quiero preguntar yo, ¿qué es reforma? Cambiar, mejorar, ¿no? Cambiar, ¿qué más me dijo? Mejorar, cambiar, mejorar. Ok. Exactamente, mire, por ejemplo, la palabra ahí utilizada para reformar las cosas es la palabra diortosis. La palabra diortosis en el sentido propio significa rectificación, rectificar, es decir que, bueno, siguiendo con la traducción, dice aquí, indica un tiempo en el que lo imperfecto, lo inadecuado, será suplantado para un mejor orden de las cosas. Eso es rectificación. Esta palabra pues es la que nosotros tenemos que de alguna manera enfocarnos en este verso, porque lo que entonces nos quiere decir el Señor, o de alguna manera tomamos de este verso, es que nosotros tenemos que rectificar. Hay un tiempo donde nosotros vamos a tener que ser rectificados, tenemos que ser nuevamente formados. La palabra también reformar, en el sentido ya aplicándolo al español, proviene de la palabra formar. Cuando nosotros recibimos una enseñanza sin haber tenido antes ninguna enseñanza, somos formados. Pero eso es de lo que se encargan nuestros padres. Nuestros padres nos forman de alguna manera, nuestros padres nos están formando, nos hacen a su manera. Y después el Señor quiere que nosotros seamos reformados, cuando nosotros ya estamos conscientes de nuestros actos, cuando estamos completamente concientizados de que como hacían nuestros padres no está bien, y nosotros dijimos, yo no quiero ser como mis padres, sino quiero ser como el Señor quiere que sea. Entonces hay un tiempo donde vamos a tener que ser reformados, tenemos que volver, tiene que ser rectificado nuestra manera tanto de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de dirigirnos. La manera de reformarnos vamos a dividirla en dos maneras, de los religiosos a predicadores del evangelio. Esta es una manera, esto es lo que yo decía, cuando nosotros nos acercamos al Señor, previamente ya traíamos un conocimiento. Nosotros no podemos decir que nosotros nunca conocimos nada de Dios. Hemos nacido en un país donde el catolicismo está de una manera bien plantado, o bueno, no bien plantado, pero sí está muy arraigado. Entonces, como el catolicismo está ahí, nosotros no podemos descartar eso. Tenemos nociones, no de lo que es ser un buen cristiano, pero tenemos nociones acerca del Señor. Y algunas de esas enseñanzas que fueron implantadas en nosotros son enseñanzas religiosas.
enseñanzas religiosas. Tenemos que pasar de ser religiosos a ser realmente predicadores del evangelio. Un predicador del evangelio no es religioso. Un religioso es aquel que solamente, yo lo puedo ver tal vez con el ejemplo del Señor, con los fariseos, que el problema de los fariseos no era lo que ellos predicaban. Ellos eran religiosos, los fariseos, que hablan la Biblia, que el Señor de alguna manera manifestaba su descontento con ellos, pues. Él estaba en contra de lo que enseñaban los fariseos. ¿Qué era lo que tenían los fariseos? Que los fariseos no hablaban cosas mentirosas, no hablaban cosas malas, sino que los fariseos no hacían lo que decían. Ese era el problema. Ellos eran religiosos. Lo que los hacía religiosos nos deja ver el Señor, el mismo Señor Jesucristo. Lo que los hacía religiosos es que ellos sabían mucho, pero no hacían nada. Entonces, por eso en algún momento el Señor mismo les dice a sus discípulos, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El Señor mismo lo dice, el Señor Jesucristo dice, oigan lo que ellos dicen. O sea, lo que ellos están hablando no son mentiras, pero no hagan lo que ellos hacen. Que si ustedes hacen lo que ellos hacen, ahí sí estamos perdidos, ¿verdad? Porque ellos no hacen lo que dicen. No hacen lo que dicen, y como no hacen lo que dicen, es por eso que yo les recomiendo que no sean como ellos, pero sí escuchen lo que ellos están diciendo. Es importante que lo escuchen. Eso éramos nosotros. Nosotros solíamos ser personas que éramos religiosas y que tenemos que pasar del plano religioso a ser predicadores del evangelio del Señor. Pero un buen predicador, dicen, ¿cómo es aquel dicho? Buen predicador da el ejemplo. Un dicho hay por ahí así, predica con el ejemplo, dicen ahí algunos. Entonces sí, hay que aprender a exponer mediante el ejemplo. Si nosotros queremos ser predicadores del evangelio, tenemos que hacer lo que nuestro Padre nos está diciendo, y tenemos que hablar lo que nuestro Padre nos está diciendo, pero que sea congruente lo uno con lo otro, que nosotros hagamos lo que estamos diciendo que se tiene que hacer, y no solamente digamos y digamos, pero no hagamos nada. Y hay un tiempo donde nosotros nos empezamos a dar color, nos empezamos a dar cuenta de todo eso, que nosotros estábamos metidos en una religiosidad. Es más, aún estando aquí en la iglesia, no precisamente proveniendo del catolicismo, sino aún viniendo a la iglesia, hay personas que se hacen religiosas aquí, que se hacen religiosas, que lo hacen una costumbre, que se vuelve algo tan feo, que dicen, no, yo no tengo que estar haciendo esto. ¿Por qué religiosas digo yo? Porque aquí dentro de la iglesia, ya alabando, danzando al Señor y todo, a veces hay algunos que en su casa podrían estar haciendo lo contrario a lo que están haciendo aquí. Por ejemplo, hay esposos que aquí muy contentos, pero en la casa se están matando. Entonces son igual religiosos, evangélicos pero religiosos, y eso es una situación triste. Pero ahora no solamente es de ser religiosos a ser predicadores del evangelio, también hay otra manera de ser reformados. O sea, no solamente en eso, sino que también ser reformados, de ser maestros a ser discípulos. Esa es una situación también un poquito complicada, porque si la primera resulta un tanto complicada, esta un poquito más. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer rápidamente hasta el 11. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Verso 5 dice, respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Este es un paso también tremendo, porque aquí cuando nosotros revisamos, ¿quién está ahí? Dos personajes se mencionan ahí. ¿Quién y quién? Nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo están ahí. Y él está hablando del tema de nacer de nuevo, un montón de cosas el Señor está mencionando ahí, muy importantes, pero lo que nos debe de llamar la atención es, ¿quién era Nicodemo? No, ¿quién era Nicodemo? Y ahí sí quiero detenerme un poquito para que usted vea. Era un maestro, dice el verso 10. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Él era maestro. O sea que hay un momento donde también tenemos que dejar de ser maestros a tener que pasar a ser discípulos. Sabemos que hay un ministerio magistral. Es decir, hay un ministerio que está encargado de la enseñanza. Pero ese tipo de maestros es diferente a estos maestros. Este tipo de maestros que vemos aquí son aquellas personas que creen que ya tienen todo el conocimiento. Entonces nosotros a veces llegamos también al camino del Señor pretendiendo decir, yo no vine a aprender, yo no vine a seguir y hacer lo que un maestro me está diciendo, sino yo vine a ser maestro, yo vine a dar. Y eso en algún momento de nuestra vida debemos de entender que se tiene que quitar. Cuando el Señor nos va a reformar, también nos va a convertir de maestros a discípulos. Es decir, no personas que solamente están diciendo, yo lo sé, yo ya lo sé, yo doy, yo solamente estoy para dar enseñanza, a mí ya no me enseñan nada, olvídese. Sino que va a haber un tiempo específico donde también nosotros vamos a tener que dejar esa altivez y decir, yo quiero ser discípulo. Hasta el día de hoy, yo quiero ser discípulo. Ojo, por eso vuelvo a decir, no hay que confundir esto de maestro con el ministerio del maestro. Hay 5 ministerios y uno de ellos es el maestro. Pero eso no tiene que ver nada con esto. Ese es otro tipo de maestros, sino que esos maestros, esas personas que ya vienen de afuera, muy educadas, muy enseñadas, y que deben de entender que en algún momento van a tener que rebajarse nuevamente a ser discípulos, a ser un discípulo. No a hacer, sino a ser, ¿verdad? Ser discípulos, tenemos que ser discípulos. El Señor nos pasa de un grado donde nosotros creemos que ya estamos enseñados a un grado donde dice, tienes que aprender y tienes que hacer lo que yo te digo. Pero, perdón, una pregunta. Sí. El hombre, cuando el Señor lo llama para cumplir así como usted una función que está al frente de una iglesia, es por grados y tiene que ver algo, digamos, en la edad de Cristo de los 33 años como el grado mayor en un servidor, en un siervo del Señor. No, realmente la edad es muy independiente de todo eso, ¿va? No la edad de nosotros, Ajá. sino como que si fuera, por decir, una profesión, ¿no? Uh-huh. Que llega a su máximo. Uh-huh. Y ahí es cuando realmente ya no necesitan saber más nada más que esa comunión directa con Dios a través de Cristo. No, eso no pasa.
Eso no pasa. Nosotros tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Nosotros nunca dejamos de aprender y por eso es que tenemos que ser discípulos. Hay gente que sí piensa como eso que estaba comentando usted, que hay un momento donde ya tienen tanto conocimiento que, olvidémonos. A ese tipo de personas que se creen así, el Señor las quiere rebajar a ser discípulos. Es más, todos aquí tenemos que ser discípulos, no solamente maestros, ¿verdad? Maestros que aparentan saber y no saben nada, sino que el Señor quiere que seamos discípulos. Es decir, no los creídos, sino que tenemos que irnos al nivel de discípulos, caminar siendo discípulo, enseñar. De alguna manera, veámoslo así, ¿verdad? Él es Él es el ejemplo a seguir, Él es el maestro. Nosotros, conforme lo que nosotros vemos de Él, eso enseñamos, eso hacemos y eso enseñamos, pero basado en Él. Eso es ser un discípulo, ¿verdad? Esa persona que va caminando, aprendiendo lo que el maestro hace, pero también lo va enseñando lo que el maestro hace. O sea, sigue enseñando, pero no como un maestro que dice, yo soy el máximo, yo soy el superior, yo saco toda la enseñanza, yo hago todo eso, ¿verdad? Y no, porque a quien tenemos que el maestro es Él. O sea, sigue capacitando. Constantemente. Llevando, ¿no? Ajá. El Señor nos está capacitando constantemente, el Señor nos está hablando constantemente. Yo creo que nosotros no vamos a dejar de aprender hasta que de alguna manera estemos con Él. Esto es un constante aprendizaje de Él, todo eso proviene de Él. Pero hay gente que dice que ya no necesita más. Yo le comento esto porque estaba escuchando el otro día la biografía del apóstol Otoniel. Ajá. Entonces me llama la atención con lo que está usted mencionando ahora, que él se dedicó 33 años. Ajá. ¿No? Al ministerio. Y entonces yo dije, por eso le preguntaba si hay alguna relación en ese sentido. No. La edad de Cristo a los 33 años, que es cuando él muere, ¿verdad? Y que a lo mejor hasta ahí llega, ¿no? Como, no precisamente que ahí concluye adquirir más conocimientos, pero sí un grado ya muy superior, ¿no? Que a lo mejor no todos puedan llegar, ¿no? A ese grado. A él le permitió, o sea, es que ese es un caso específico para él, ¿verdad? No sé si con usted platicamos en alguna oportunidad que hay cosas que les pasan a algunos y funcionan, son muy funcionales. Por ejemplo, no creo que no lo platicamos aquí, pero hay oportunidades donde yo creo que el Señor a veces hace cosas diferentes a las que nosotros encontramos directamente en la palabra, que son así. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas suceden. Por ejemplo, cuando algunas personas tienen ciertos problemas al dormir, algunas les es dicho, algunas les es recomendado que abran su Biblia, que la pongan en el Salmo, creo, 91. Algunos les dicen así, pero es que esas ministraciones son específicas, es decir, esas ministraciones no son para todos. Yo no le puedo andar diciendo a todo el mundo, vaya y hágalo, no puedo. El Señor se lo pone a ciertas personas solamente, porque si no, entonces nosotros hacemos de eso una doctrina y creemos que todos tienen que hacer así para que puedan dormir bien, y entonces ahí ya se rompería eso, ya no estaría bien eso. No, eso es específicamente para algunos, ¿verdad? Y lo que usted comenta también puede ser así. En el caso del hermano que está comentando, a él específicamente, no sé por qué el Señor tan lindo le permitió que pasaran igual esos 33 años, pero ese es un caso específico para él, ¿verdad? Eso es algo que le ocurrió a él en su vida, y esa es alguna de las cosas que nos pasan a nosotros, pero que no deben de ser doctrina para el resto de la iglesia. Es decir, a él le permitió así, pero puede ser que a mí el Señor me permita menos, ¿verdad? O a otro hermano le permita más, menos, yo qué sé. Entonces, bueno, eso en realidad no tiene que ver con que a todos les tenga que pasar así. No es un equivalente de tiempo de dedicación para el Señor, porque no hay un límite, ¿no? Exactamente. O sea, hasta aquí nada más pueden llegar los apóstoles, exacto, o los pastores, exacto, ¿no?
ya después de ahí ya no hay nada. No. O sea, puede pasar, pero con los que el Señor diga, ¿verdad? Ya. Pero no con todos. Eso no es una, digámoslo así, no es una regla, ¿verdad? Ya. No es algo que tenga que suceder así. No sé si me di a entender y no sé si la entendí, ¿verdad? No, Entonces, bueno, me refiero a que si la entendí, de que sí le respondí lo que usted me estaba preguntando, porque de lo que yo entendí, pues eso es lo que le puedo comentar. Hay cosas que específicamente son para algunos y no para todos, y en el ejemplo que usted pone aplica de esa manera. Entonces, por eso que el Señor nos pasa de maestros a discípulos, aquellos que están dispuestos a estar aprendiendo constantemente. Esa es la diferencia. Y Nicodemo, no, Nicodemo dice, ¿cómo puedo yo volver a nacer si yo ya nací? Pues, o sea, ya siendo, yo ya siendo viejo, ¿cómo voy a volverme a meter al vientre de mi mamá y voy a volver a salir? O sea, ¿cómo, Jesús? No inventes, yo soy maestro, olvídate. Y entonces Jesús le dice, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Por eso que nosotros tenemos que ser discípulos, no querernos maestros, sino hacer la obra por medio de ser discípulos. Habrá algunos que les llame a ser maestros, pero no a ese grado de decir, no, yo ya lo sé, sino que hasta esos maestros constantemente están aprendiendo, se están haciendo discípulos constantemente. Amén. Y ese es otro de los tiempos de los cuales estamos hablando acá. Hay tiempos donde tenemos que ser reformados. Y finalmente, perdón, jamás dejarán de ser servidores para el Señor, ¿no? Exactamente. Digamos, de su equipo de colaboradores, ¿no? Exactamente. Que sabrán en qué momento él está capacitado para atender este tipo de situaciones, pues él de alguna manera será guiado, enviado, ¿no? Por decir, ¿no? Exactamente. Eso es lo que sucede ahí. Nosotros, a final de cuentas, pues no dejamos de ser siervos, pero tampoco dejamos de ser discípulos. Él quiere que constantemente estemos aprendiendo, Él quiere que constantemente estemos quitando, no solamente arraigarnos en una idea, y eso es lo que pasa con una gran parte de la iglesia, que ya está aferrada a algo, a una idea, y que aunque sabe que es diferente, no lo cambia porque ya está aferrada a esa idea religiosa. Y no, nosotros tenemos que ser discípulos, aquellos que están aprendiendo constantemente. Pudieron haberse equivocado, bueno, pero nosotros mejoramos para hacer lo que Dios quiere. Amén. Y eso es un tiempo que llega a nosotros también, entre los diferentes tiempos que hay. También hay tiempos de partir. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Amén. Muy bien, a ver, ayúdenme a usted a leer ahí, hermana, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ok. ¿Le sigo? No, nada más ese. Dice, porque yo ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿A qué se referirá ahí el apóstol Pablo? El que está hablando ahí es el apóstol Pablo. Sabemos que él es el que está hablando y le está escribiendo a Timoteo. Y le dice a Timoteo, yo ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación, pero ha llegado el tiempo de mi partida. ¿A qué se referirá eso? Pues que él iba a morir, ¿no? Exactamente. Entonces hay tiempo donde tenemos que entender que hay tiempo para la partida. De alguna manera, pastor, como él está hablando, Uh-huh. porque está hablando con toda la certeza, Uh-huh. ¿no? Digamos que él ya está sintiendo, él siente que ya ha cumplido con cada una de las cosas que ha hecho. Ahí la palabra partida que se utiliza en este verso, la palabra partida es la palabra analusis, y esa palabra significa
deshacer cosas tejidas, disolución en partes separadas. Y según el diccionario Vine, se usa para designar la partida de esta vida. Es decir, él estaba diciendo que ya se iba a partir de esta vida, pero porque él ya con todo lo que tenía que cumplir. Entonces él lo sabía y de alguna manera él estaba preparado para ese tiempo. A mí me admira que vemos que él ya estaba preparado para este momento. Él sabía que ya había cumplido, él de alguna manera estaba consciente de que el Señor todavía no iba a estar, o sea, él no se iba a ir en el arrebatamiento porque él no iba a estar presente para ese momento, pero él sabía ya que iba a morir. No tanto que le fuera revelado, sino específicamente lo que estoy tratando de decir es que él ya tenía la certeza de que como ya había cumplido con todo lo que tenía que cumplir, vámonos, ¿verdad? Él ya había hecho todo lo que tenía que ir haciendo. Él ya estaba consciente de que el tiempo había llegado. Me sorprende que él ya tenía esa conciencia. No tenía dolor, no tenía miedo, no tenía ni... Sí, no, sino que dijo, yo ya tengo que ser presentado como una ofrenda. Finalmente está también mencionado, como los demás, tiempo de partida, ¿no? Así Ajá. tiempo de retornar. Exactamente, este es el kairos de la partida. Entonces aquí llega el tiempo de partir y aquí lo vamos a designar de dos maneras diferentes, porque cuando decimos partida de esta vida no estamos hablando específicamente de morir, que sí aplica, pero también puede aplicar a los vivientes y los muertos en Cristo. Vamos a explicar rápidamente eso. Los muertos en Cristo es el grupo de cristianos que durmieron, pero que durante su vida murieron a ellos mismos para que Cristo viviera en ellos. Era una condición parecida a la que Pablo tenía cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando estamos hablando de los muertos en Cristo, estamos hablando específicamente de todas aquellas personas que decidieron morir junto con Cristo, ¿va? Porque por ejemplo vemos que el apóstol Pablo, hay un verso donde él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivía en la carne ahora lo vivo en la fe por el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces él dice que él ahí se declara muerto, pero no muerto de como aquí, ¿va? Que él ya está listo para su partida, sino que él dice, yo ya estoy muerto a mi manera de ser, porque ahora Cristo es el que vive en mí. En su forma de ser, por decirlo de alguna manera así, ¿va? Como cuando nos bautizan, ¿no? Ajá. Resucitamos, ¿no? Estamos muertos, andamos muertos, ¿no? Ajá. Porque no hemos recibido al Señor. Exactamente. Y cuando ya nos bautizan, y andamos a nueva vida. Ajá. Exactamente. Pero también después de ese paso nosotros tenemos que estar muriendo a las cosas. Por ejemplo, aun cuando nos bautizaron, seguíamos haciendo algunas cosas incorrectas. Y eso, cuando nosotros nos es revelado, ¿verdad? Que eso no lo tenemos que hacer, nosotros morimos a esa parte y quien empieza a vivir en nosotros es Cristo. Cada vez que nosotros rechazamos ciertas cosas que aunque nos agradan, sabemos que no le agradan a Dios y empezamos a hacer lo que Dios quiere, entonces podemos decir, nosotros estamos muriendo poco a poco a nuestro viejo hombre, estamos muriendo a nuestra persona anterior y estamos dejando que Cristo sea el que viva en nosotros. Y Pablo, cuando vio que ya había concluido todo eso, es decir, cuando ya se había muerto a todo lo malo y a lo mejor ya estaba más como Cristo quería que estuviera, entonces él dice esta verdad, yo ya estoy listo para ser presentado como una ofrenda a Dios. Nótese que él dijo que una ofrenda, y sabemos que una ofrenda a Dios es excelente, sabemos que una ofrenda a Dios es buena, que Dios no quiere de lo malo sino de lo mejor. Entonces cuando él dice yo voy a ser presentado como una ofrenda, dice, ya moría todo lo que tenía que morir, ahora me toca de alguna manera partir, ya tengo que partir, este es el tiempo de mi partida. Y también está por otra parte los vivientes. Los vivientes es el grupo de personas maduras espiritualmente que estarán con vida cuando el Señor regrese en la nube para llevarlos
Esta es una estatura espiritual que todos deberíamos alcanzar. Eso está en Daniel 4:17. Vayamos a Daniel 4:17. Daniel 4, verso 17 dice: esta sentencia es por decreto a los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Hay dos tipos de personas que van a estar preparadas para cuando el Señor venga, pero las dos son maduras, tanto los vivientes como los muertos en Cristo van a estar ahí. Los vivientes son todas aquellas personas que nos quedamos hasta que el Señor regresa, y que cuando el Señor nos arrebata, seguimos nosotros en este plano terrenal todavía, que nos hemos conservado hasta ese momento. Esos son los vivientes. Y la palabra del Señor, por eso dice, cuando va a ser el arrebatamiento en Tesalonicenses, dice, muertos en Cristo, es decir, el primer grupo resucitarán primero. Después nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces hay dos grupos: los muertos en Cristo, los vivientes. Los muertos en Cristo, todos aquellos que murieron antes del Señor viniera, como Pablo, que era una, ¿verdad? Él dijo: yo ya estoy listo para hacer una ofrenda, cumplí, pero en ese tiempo todavía el Señor no viene. Es más, todavía a la fecha no viene, ¿va? En aquel tiempo no venía, y ahorita todavía no viene. Entonces dijo: yo ya estoy listo. Entonces él muere. Ajá. ¿Esa debe de ser la preparación que nosotros debemos de tener? En toda nuestra vida. Bueno, en la venida del Señor, estamos listos para la partida, ¿no? Yo creo que ese debería ser el pensar de todos nosotros. Ese debería ser el pensar. ¿No? Es decir, ya estamos listos, Señor, pues a la hora que tú lo dispongas, ¿no? Exactamente. El problema acá es que la gente no está pensando eso. La gente no está pensando en estar lista para cuando el Señor venga. Si la gente estuviera pensando en estar lista para cuando el Señor venga, estuviera aquí, ¿va? Ese es uno de los conflictos que nos llaman madurez. Y Pablo tenía tantísima madurez que ya sabía: ya este es el tiempo. Ya tenía un grado de madurez donde dijo: yo ya tengo que entregar el equipo, ¿va? Pero lo tengo que entregar no porque me quiero morir, no porque no soporte a mis hermanos, no porque no soporte a nadie y ya estoy harto de este planeta, no, sino que me tengo que ir porque yo estoy convencido que ya tuve que morir a todo lo que debía morir, y ahora sí voy a entregar el equipo, ¿va? El cuerpo físico lo entrega y muere, ¿va? No está narrado ahí, pero quiero hablar que después pasó eso. Pablo no está entre nosotros, tuvo que haber muerto. Y eso por una parte. Por otra parte, pues están los vivientes, pero los vivientes también tienen que estar listos, también tienen que estar preparados, porque si el muerto en Cristo estaba preparado, el viviente también tiene que estar preparado. Entonces, si estoy vivo, el Señor va a venir, y tal vez cuando Él venga yo esté con vida, entonces aún así tengo que estar preparado, porque ambos, ya sean los muertos en Cristo o ya sean los vivientes, van a entregar cuentas ante el Señor. Entonces tienen que estar preparados. Por eso, cuando ya sea el tiempo de nuestra partida, debemos de estar listos, debemos estar preparados. Así sea que el Señor quiera que moramos o que vivamos, pero que tenemos que ser del Señor, ¿verdad? Ok, este es uno de los tiempos más complicados, y yo creo que no a todos les gusta este tiempo. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas 8:13. Lucas capítulo 8, verso 13. A ver si Tlali, que anda por ahí, me ayuda, por favor. Lucas 8:13.
Amén. Lucas 8:13. Ok, dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba sucumben. Tiempo de la prueba, ahí se habla de un tiempo de la prueba. Debemos entender que va a haber un tiempo, por ejemplo, aquí se está hablando de algunos que no estaban bien enraizados al Señor y que cuando llega la prueba son sucumbidos, son derrotados, caen. A ver, yo me quiero preguntar, Ujú. es algo muy familiar. Sí, De mis primeros hermanos cristianos, sí, y tengo otra hermana ujú, de las mayores sí, también es cristiana, pero sí, mi hermana se supone que estaba bien, ¿no? Se congregaba, sí, digamos que más o menos bien, pero tuvo un accidente ella, pues lamentable quedó su mano, ¿cómo se llama? Pues no tanto inutilizable, ¿no? Pero sí con una discapacidad de no tener fuerza, no poder hacer ya las cosas como antes. sí, Pero ha sido notorio su actuar, su caminar, porque pues de la hermana que yo conocí y que antes se gozaba mucho más en compartir cosas del Señor, pues sí dio un giro tremendo. Entonces esas cosas son las que llaman la atención para mi mamá ujú, cuando hace mención de, ya ves, tu hermana, mira, no que decía que era tan cristiana, ve nada más lo que está haciendo ahora, ¿no? sí. Entonces, ¿puede ser esta parte de la prueba la que está mencionando aquí? Es que, No. bueno, aquí esta prueba, la que estamos leyendo nosotros, habla de algo que está parecido a lo que usted comenta, lo que está en el verso. Lo que vamos a explicar es diferente, pero lo que está en el verso dice que hay algunas semillas, aquí se está hablando de semillas. Ujú. Si usted lee el contexto, es una parábola donde se están lanzando semillas en diferentes lugares. Y dice que hay algunos que las semillas caen sobre la roca. Y si una semilla cae sobre una roca, obviamente ahí no va a dar fruto. Tiene que caer en tierra, y en tierra que sea fértil, porque si no es en tierra fértil, entonces igual no sirve de mucho. Y esta dice que cayó en una roca. Y dice quiénes son esas semillas que cayeron sobre la roca. Dice, son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la prueba son derribados. Es decir, ese tipo de personas, perdone que lo ponga así, ¿verdad? Pero son personas que tuvieron la capacidad de recibir la palabra del Señor, la recibieron alegremente, pero que nunca les dieron doctrina, que nunca echaron raíz. Son personas que esto nunca les fue enseñado. Y por tanto, que todas esas cosas no les fueron enseñados, no echaron raíz. Y si no echaron raíz y son semillitas y cayeron en una roca sin querer, porque cayeron en una roca, pues no podían echar raíz ahí. No había enseñanza para que echaran raíz. Como no echaron raíz, pues con cualquier momento, con cualquier cosa se mueven. Llega el momento de la prueba y entonces son movidos. Pero perdón, ¿esto tiene que ver con la enseñanza impartida por Ajá, el pastor? sí, Pero yo conocí a su pastor y su pastor tenía muy buenas prédicas, pues es de los mismos ministerios. ok. Entonces, yo creo que el problema no fue del pastor, más bien de mi hermana. Fue de ella, Sí. porque mire, es que hay herramientas, aquí hay un montón de material. Sería como que alguno de los hermanos esté en prueba y se haya movido y me vengan a querer echar la culpa a mí cuando no vienen, ¿verdad? Ujú. O sea, por eso le digo, es más que todo es situación de ella, porque ella no echó raíz, porque si había material suficiente y ella no lo tomó y no lo aceptó, entonces pues obviamente
cayó en una roca, ¿verdad? O sea, Pero perdón, ¿esto viene siendo prueba del Señor? no, bueno, sí es una prueba, las pruebas provienen del Señor, obviamente, pero en el momento de la prueba, o sea, cuando los mueven tantito, dice que caen. Y hay personas que caen porque no estaban cimentadas, pero que el tiempo de su prueba ya era. Obviamente que el Señor va a tomarlos en algún momento y los va a hacer retornar, eso no hay problema, el Señor es muy lindo y va a hacerlos retornar. Pero si es una prueba que proviene de Dios, la prueba proviene de Dios, la tentación no precisamente proviene de Dios, aunque también hay veces que el diablo como que quiere hacerse que prueba, ¿verdad? Pero no, la prueba viene del Señor. Aquí dice, llega el momento de la prueba y son derribados. Entonces lo que tenemos que entender en cuanto a lo que usted me comenta es que no echó raíz, ya sea por culpa de quien fuese culpa, no echó raíz. Y como no echó raíz, sí recibió la palabra contenta y todo, pero como no quiso echar raíz, puede ser efectivamente culpa del ministro, puede ser culpa de la misma persona. Puede ser culpa del ministro porque muchas veces los ministros, como yo comentaba antes, no dan enseñanza. Y puede ser culpa de la persona porque aunque había enseñanza no quiso atender. Entonces, al haber doctrina, pero no quererla impartir o no quererla recibir, obviamente la persona no va a echar raíz. Y si no echa raíz, entonces cuando llegue cualquier airecito, la va a soplar porque no está plantada, no está cimentada en algo. Ese es el problema y eso es lo que pasa en ese caso. Pero a todos absolutamente nos tiene que llegar el tiempo de prueba. Ahora si fuera hablando de esto, el kairos de la prueba es para todos. Tarde o temprano va a llegar a nosotros un tiempo de prueba. ¿Y no tiene que ver nada el tiempo que tenga uno recorrido? No, tiene que ser en el Señor. Bueno, o sea, a ver, llevas un año bautizada, bueno, a ver, ya te voy a someter a una prueba. No. En ningún momento en nadie está como clasificada la prueba. Hay algunas personas que dicen que después del año empiezan las pruebas, ¿verdad? O cosas parecidas, pero en realidad no. Dijimos que un kairos es un tiempo que no está definido, que lo define Dios. O sea, sí está definido por Dios, pero no por nosotros. Nosotros no podemos conocer cuánto es ese tiempo, a cuánto equivale ese tiempo en el cronos, sino el kairos es solo Dios, ¿va? Solo Dios lo conoce. Entonces, de igual manera, el tiempo de la prueba va a llegar tarde o temprano en nuestra vida y es para todos. Puede llegar dentro de 5 años como puede llegar inmediatamente después del tiempo de refrigerio, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo que vea el Señor en nuestro corazón, la disponibilidad, la voluntad, para cómo le sigue uno, cómo le adora. Yo creo que sí, pero eso tiene que ver más con el Señor, porque él podría ver, por ejemplo, un corazón dispuesto y por eso lo está probando, pero también él podría ver un corazón que no está dispuesto y por eso lo va a probar. Para ver si reacciona. Entonces, puede ser de esa manera. No precisamente va a depender de eso, pero sí tiene que ver mucho con lo que tenemos en el corazón. Entonces, bueno, el tiempo de la prueba, en pocas palabras, es para todos. En algún momento tiene que llegar, seas maduro, porque hay personas que desde que entran al evangelio son personas muy maduras, muy centradas y todo, que agarran los conocimientos rápido, la enseñanza rápida, y a lo mejor uno dice, ellos van bien. No, es que hasta ellos les va a tener que llegar la prueba, por más comportados bien que estén. No depende del comportamiento, no depende de ninguna otra cosa más que Dios dice, yo te voy a probar a ver si es cierto. Y eso va a llegar tarde que temprano a nuestra vida, en algún momento, tiene que llegar. Por ejemplo, ¿Y es un todo en esa prueba? O sea, hablemos de fe, de obediencia, de respeto. de muchas cosas. Cada prueba es diferente. Vayamos a ver una prueba, hermano. Hebreos 11:17. 11:17. Esto, Hebreos 11:17 al 19.
se tiene que probar la fe, se tiene que probar el amor, tantísimas cosas. Mire, hermano, usted misma lea y usted misma saque a criterio qué es lo que el Señor quiere probar en nosotros, porque a veces lo que quiere probar es que nosotros podamos entregar a lo que más amamos. Mande. Amén, yo te entendí, men. Sí, 11:17. Amén. A ver qué dice por ahí, ¿quién me ayuda? Dale pues, sí, dale. Hasta el 19. Fijémonos que en la Biblia nos deja ver dos principales ejemplos del tiempo de la prueba. Uno de ellos es lo que acabamos nosotros de leer ahí. Mientras, hermana Marisa, ayúdeme por favor en Juan capítulo 6, verso 5. Juan 6, verso 5. Juan 6, verso 5. Mientras voy platicando de este primer ejemplo. Aquí tenemos 6.5. 6.5. Ahí téngalo, hermana. Yo le digo cuando lo lea. Mientras pongamos atención en esto. Aquí se está hablando de Abraham. Abraham se está hablando de que en algún momento llegó el tiempo de prueba a él. Es lo que dice específicamente el primer versículo que empezamos a leer, que es el versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Es decir, ¿cuál fue la prueba? Ofrecer a Isaac. ¿Quién era Isaac? Su único hijo. Y hay un momento donde Dios nos va a pedir como prueba, por muchas cuestiones. Puede ser por fe, como decía hermana, puede ser por ver si realmente estamos confiando, si nuestra esperanza está en Él. O sea, hay muchos elementos que pueden ahí ser probados. Pero específicamente Dios dice, a ver, dame lo que te gusta, a ver, dame lo que tú más amas, dame lo que tú más quieres. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Cuando fue probado, le fue pedido ¿qué? Lo que más amaba. ¿Qué era lo que más amaba? Su hijo. Él no podía tener hijos, y él tenía un solo hijo. Y el Señor le dice, dámelo. Entonces vemos que en el tiempo de la prueba somos probados con lo que más queremos. A ver si es cierto que tú estás aquí, no tanto porque quieras algo que yo te voy a dar, sino que es en verdad que porque me amas. Nosotros debemos estar aquí porque amamos al Señor. Y de alguna manera, en algún momento el Señor quiere probarnos que realmente sea por eso, que a pesar de que algo nos falló por ahí, sigamos adelante. Eso es lo que el Señor quiere probar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que usted mencionaba, hermana, de la prueba con su familiar, ¿qué fue lo que provocó que como que ya no mucho quisiera? Por ahí usted creo lo comentó. Sí, o sea, bueno, llama la atención su forma de hablar, sus ideas. Pero ¿por qué se hizo así? O sea, ¿por qué pasó de ser muy buena a ser no muy buena? Pues eso fue después de su accidente. Un accidente. Que a ella se le murió una hija. Uh-huh. Su hija se suicidó. Entonces, de ahí también cambió mucho su vida. Y a partir de ahí fue diferente. Sí. Notemos que eso es lo que está ahí pasándole a Abraham. Se le pide mucho, o sea, Dios quiere ver si realmente nosotros estamos ahí porque le amamos o realmente hay otro interés de por medio, porque Dios me tiene bien, porque Dios me tiene así asado, y no debería ser así, debería ser por amor. Entonces Dios quiere probarnos a nosotros cuál es la condición nuestra.
Y en el caso de Abraham, la condición era: a pesar de todo, Señor, yo te amo. Porque a él le pidieron también un hijo. Pero como había fe en él, entonces el hijo no le fue quitado, pero Dios se lo había pedido. Y él estaba dispuesto, no a que se muriera, sino que él mismo lo tenía que matar. O sea que si Abraham no hubiera estado convencido realmente de ese gran amor al Señor, el Señor le hubiera quitado a su hijo, ¿no? De alguna manera, sí, no, porque no conocemos realmente qué Dios hubiera hecho. Lo que Dios haga es cosa de él. No, sí, Eh, pero digo, finalmente él está totalmente sujeto a la voluntad del Señor. Ajá, Y el Señor ya había visto su corazón y sus pensamientos, ¿no? De lo que ajá, él iba a hacer. sí, Pero quería que se diera cuenta, ¿no? Hasta dónde él iba a poder llegar exacto, con esa congruencia, ¿no? De su sentir con su hablar. Declarado exacto, para el Señor, ¿no? exacto. Entonces, si para él el Señor era su todo, entonces a ver si es cierto, a ver, dame tu hijo. Y hay algunas veces que en la prueba no salimos tan aprobados como él, y por eso pues nos pasan ciertas cosas, ¿verdad? Pero no porque Dios sea vengativo, eso hay que ponerlo bien aclarado. No es por vengativo, sino que llegamos al tiempo de la prueba, pero como no estamos cimentados, nos fue mal. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Por ejemplo, un hermano puede ser sometido a la prueba que el Señor desee, pero aun cuando no conozca del Señor. No, cuando no conoce del Señor, entonces es otra cosa, ¿verdad? No, aquí estamos hablando a partir de que conocemos del Señor. Cuando no conocemos del Señor también somos probados en algunas cosas, pero no es tanto para Dios como aquí, porque aquí nosotros ya dijimos, Padre, yo quiero, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida, que entres a mi corazón, te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi único Señor y Salvador, te reconozco como mi amor, etcétera, etcétera, ¿va? Eso es lo que hicimos cuando nosotros nos acercamos a Él y lo reconocimos con nuestros labios. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si soy tu Dios, si soy tu Señor. Entonces esto pasa a partir de ahí, no antes. Antes de estar en el Señor, no, esto es específicamente estando ya en el Señor. O sea, el tiempo de prueba es estando ya en el Señor, y el cristiano debe de estar preparado para ese tiempo. Si no ha llegado un tiempo de prueba a su vida donde Dios le pide que le dé lo que a esa persona más le agrada, debe de estar preparado en su corazón para recibir eso, para saber que algún día va a llegar el tiempo donde va a ser probada esa fe, donde va a ser probado ese amor, donde va a ser probada esa esperanza, esa credibilidad, esa confianza en Dios, va a ser probada, y Dios nos va a pedir que le demos algo que realmente amamos. Pero si nosotros salimos victoriosos, no va a haber problema, ¿verdad? Entonces es bueno anticipar que necesitamos esa fe. Luego también en lo económico, ¿verdad? Que es lo que ahí le encargué a usted, hermana. Juan 6, versos 5 al 6. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hemos de ser probados en lo económico. Felipe llegó y le dijo, oye Señor, ¿cómo? Ya les dijiste a todos estos que les vamos a dar de comer, pero ¿de dónde vamos a sacar para darles de comer? Tú traes, tú nos vas a dar, o qué pasó ahí, Señor, porque pues nosotros no traemos. O sea, vamos a ser probados en lo económico, sí. ¿Qué pasó por allá atrás? Entonces, es que no vi muy bien tu mano. Vamos a ser probados también en lo económico. Tenemos que ser probados en el asunto económico, y hay veces que no vamos a tener nada y que el Señor quiere que aprendamos también de alguna manera a vivir por fe. Me acuerdo que, por ejemplo, ese tiempo de prueba llegó cuando mi mamá recién se estaba acercando al Señor. Espero yo que por bien de todos, ¿verdad?, haya sido el tiempo para todos y no solo para ella. Pero no, también el Señor nos ha puesto de alguna manera en ese tiempo de prueba. Yo creo que en lo personal también a mí me ha acontecido en algunas veces donde
no hay nada, ¿verdad? Y hay que ver cómo uno hace ciertas cosas. Pero en aquel tiempo, cuando estábamos más chiquitos y mi mamá empezaba a acercarse a conocer de la palabra del Señor, cuando ella aceptó a Cristo en su corazón, que ya tiene bastante tiempo, ¿va? Me acuerdo que hubo un tiempo donde pues ella en ese momento no estaba trabajando porque cuando mi hermana nació, tuvo problemas en el trabajo en el que ella estaba y adiós, ¿va? Entonces el papá de mi hermana, me acuerdo yo muy bien que se apartó también y no había nada. Estuvimos no sé yo cuántos días, pero a nosotros pequeñitos se nos hizo una eternidad, donde veíamos cómo había alimentos, pero se iban acabando poco a poco, las reservas en la cena se iban acabando poco a poco, y hasta que nos quedamos sin nada en la cena. En un momento donde solamente quedaba una latita de atún. Me acuerdo yo que, perfecto, que había sopa, pero pues no había ni aceite ni había jitomate para hacer una sopa. Entonces así, pues imposible, ¿va? Hacer una sopa. Entonces me acuerdo que había una lata de atún en el refrigerador, había unas tortillas duras, y era lo único que había. Entonces no la repartieron y comimos. Ella no comió y llegó ese tiempo de la prueba en lo económico, va, y aprender a confiar en Dios. Entonces me acuerdo yo que en ese momento tocaron a la puerta. Mi mamá estaba desesperada porque dijo: Señor, si tú existieras esto no pasaría, etcétera, etcétera. Entonces tocaron a la puerta y me acuerdo yo que era un hermano que estaba predicando. No era un testigo de Jehová, sino era un hermano de verdad. Estaba predicando, tocó a la puerta y empezó a comentarle a mi mamá ciertas cosas. Entró con una palabra que dice: el Señor te quiere dar de comer. El Señor te quiere dar de comer. Y recuerdo que nos invitó al culto. El día que fue el culto llegamos y todo, pero él se refería a comer la palabra del Señor. Y entonces salimos un poquito tristes, pero el Señor en ese momento algo motivó a que los hermanos nos hablaran, nos dijeron: vengan hermanos, no se vayan, y nos invitaron a comer. Y fue una de las comidas más ricas que recuerdo yo hasta el día de hoy, ¿va? Y fue como el Señor también trajo ahí tiempos de prueba, pero no fue la primera ocasión, sino que eso como para traernos, ¿va? Eso fue tal vez un poquito antes, pero después también llegó otro momento donde teníamos que ser probados en lo económico, y tal vez en otro grado, ¿va? Porque la prueba seguía, ya estando viviendo por ahí. Me acuerdo yo que nos sucedió algo similar y que llegó la gente y nos tocaba. A veces somos probados en eso. Nosotros ya aprendimos de plano a vivir por fe. Me acuerdo de una oportunidad también que estaba yo con Citlali allá atrás, y le dije yo a mi mamá: no te preocupes. Mi mamá tenía que salir a cierto lado a servir al Señor y me quedé responsable de ella. Eso no tiene mucho que pasó, y me acuerdo yo que le dije: no te preocupes, yo veo aquí cómo hago. Me debían unos trabajos yo arreglo computadoras, entonces me debían unos trabajos por ahí, y dije: no importa, me los vienen a pagar en uno de estos días. No llegó nadie a pagarme y yo estaba ya angustiado porque dije: ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? El dinero que teníamos me lo acabé ya. Entonces me acuerdo yo que le dije: no te preocupes, ahorita el Señor va a hacer algo. Y igual nos tocaron a la puerta. Una señora nos trajo un montonal de chicharrón en salsa verde, no, en salsa roja, creo yo, pero montonal. Y yo dije: qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Pero el Señor no nos deja en la prueba, ¿verdad? Cuando nosotros estamos firmes, el Señor también se mantiene ahí firme. Si nosotros no estamos firmes, el Señor, aunque trata, pues nos falta la firmeza nuestra. Por eso algunas cosas no funcionan así. Pero cuando uno está firme, hermano, el Señor nos prueba en todo. Quiere ver que realmente pues dependamos de Él. Quiere ver que realmente nuestra fe esté ahí bien colocada, bien posicionada.
y a veces que esos momentos llegan a nuestra vida, pero que no significa que Dios se haya alejado, sino que Dios quiere ver nuestra condición, y que en esos momentos son cuando más debemos tener fe, debemos estar más esperanzados que el Señor nos va a ayudar, debemos estar contentos, debemos estar alegres, amén. Entonces ese tiempo va a llegar en algún momento de nuestra vida, pero eso va a provocar que nos enamoremos más de Dios. La prueba es hecha para que nosotros nos enamoremos más de Dios. Eso lo logramos ver en la Biblia. Dice la palabra del Señor que en uno de los libros de los profetas, no recuerdo qué profeta específicamente, dice que iba a llevarla a su amada, la iba a llevar al desierto y la iba a llevarla ahí para hablarle a su corazón. Pero ¿dónde es el desierto? Es el momento de la prueba. Ese es el desierto, donde no hay nada, donde, ¿por qué no dijo el Señor, la llevaré a la orilla del mar, la llevaré a la playa, la llevaré a un río, algo por el estilo? Dijo, la llevaré al desierto y ahí le voy a hablar a su corazón. ¿El desierto qué tiene de romántico? Pues uno dirá, pues nada, pero el Señor iba a llevar a su amada, la iglesia, ahí para hablarle a su corazón. Entonces el Señor lo que nos quiere hablar, lo que quiere hacer en la prueba no solamente es revisar esa condición, sino para hablarnos en nuestro corazón, para que en ese momento nosotros lleguemos a reconocer, si no estábamos firmes, lleguemos a reconocer que Dios es nuestro sostén. Eso es lo que el Señor, por ejemplo, quiere hacer también con Israel. Israel se ha olvidado del Señor, pero el Señor les ha dado todo. Ahorita no conocemos un judío que no sea próspero, pero si el Señor les quita todo, entonces ellos van a regresar al Señor. Si les quita protección, si les quita todo, eso está escrito que tiene que pasar. Eso es lo que va a pasar mientras usted y yo no estemos acá, ¿va? Porque yo declaro que nos vamos, ¿va? Nosotros los que estamos aquí. Entonces los que nos vayamos, mientras nos vayamos, lo que va a estar pasando aquí es eso, que se empieza a quitar toda protección. Llega el tiempo de prueba para ellos, pero no para que sean destruidos, sino para que sean fortalecidos, para que realmente reconozcan que no pueden más si no es con el Señor. Porque en el momento donde menos se lo esperen, donde más estén diciendo, ay, ya fuimos, ¿verdad? El Señor va a llegar y va a decir, aquí estoy, y con su mano poderosa va a destruir a todos los enemigos. Pero entonces Dios a los judíos les ha dado toda esa riqueza. Sí. Porque ellos eran antes la fortaleza económica de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues digo, Eso se los ha dado el Señor. ¿Por qué? ¿por qué? Así que, porque Pueblo amado de él. sí, es que ese es el pueblo del Señor. Nosotros somos un pueblo espiritual de Él, pero también Israel es de Él. Al principio no fue por nosotros, sino que es gracias a ellos. A que ellos rechazaron al Señor, nosotros tenemos acceso a la salvación. No se han comportado de lo mejor, sin embargo el Señor no ha quitado ahí de bendecirlos y los bendice, independientemente de cómo sea su condición, ¿verdad? Pero ellos van a tener que entrar. Su tiempo de prueba está dispuesto en ese instante. Cuando ahorita pasan una que otra batalla, pero el Señor los está librando, ¿verdad? Constantemente los está librando. Pero va a haber un momento donde el Señor va a quitar toda protección. Ni siquiera cristianos orando por ellos va a haber, porque ya no van a estar acá. Entonces, en ese momento preciso es cuando van a ser atacados, y cuando ya los tengan todos los enemigos, los tengan sitiados ahí, y a punto de atacar, es cuando va a aparecer el Señor y va a derrotar a todos aquellos enemigos. Pero ellos van a sentir la prueba, ¿verdad? Mientras eso pasa, ellos están siendo prosperados y todo, y de alguna manera pues el Señor se los ha prometido así a ellos. A nosotros también nos ha prometido riquezas, pero de otra manera, ¿verdad? Porque nosotros sí vamos a tener que sufrir en ese camino. Sí va a haber momentos donde va a haber escasez. Lo lamento, pues va a ser así. Pero también va el Señor a darnos abundancia.
decir, va a haber tiempos de abundancia, pero también debemos de saber que va a haber tiempos de escasez. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo eso, un verso antes dice, porque sé vivir en escasez, porque sé vivir en abundancia, en todo y en todo por el Señor he estado preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros sí tenemos, nosotros la iglesia, sí tenemos que aprender a vivir en escasez y en abundancia. Va a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Israel no. Ajá. Ajá. Los chinitos. Pero y aún así ellos siguen siendo prosperados en otras áreas, ¿verdad? Pero siguen siendo prosperados. O sea, no podemos decir, ay, les hace falta dinero a los pobrecitos. No. Ajá. Entonces, eso no es señal de que esté bueno el asunto, porque Dios les va a poner una prueba grande. O sea, a final de cuentas les va a poner una prueba grande. Ya después de este tiempo, pero eso lo vamos a platicar después. Lo que sí es cierto es que la iglesia sí tiene que vivir tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, abundancia y escasez. Eso tiene que ser así. Entonces vamos a ser probados en lo económico, vamos a ser probados con lo que más amamos. Esos son los tiempos de prueba y tarde que temprano van a llegar a nuestra vida. Puede ser que lo que más amamos son los hijos. Puede ser, ¿verdad? Pero hay otras cosas que también amamos. Realmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Padres en caso de que no se tengan hijos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no tienen hijos y no precisamente pues ese es su amor. A lo mejor están amando tanto al Señor que es un ministerio, por ejemplo, y que de pronto pues lo que más les gusta es servir al Señor. Por ejemplo, yo, hermana, ¿con qué me va a probar el Señor? ¿Con qué me podría probar el Señor? Con hijos, pues, más que los de la iglesia, ¿va? Que yo no tengo hijos. Pero, ¿y qué tal si lo que más amo es servirle y de pronto el Señor me quita? Podría estarme probando en esa área. Es decir, no precisamente con los hijos, sino con lo que más amamos. Y bueno, sí tendría que ver con los hijos porque pues los hermanos que están aquí deberían ser hijos. Entonces, pues les son quitados los hijos. Bueno, pero esa es otra larga explicación ahí. Pero sí, hay personas que no precisamente tienen hijos, que no precisamente tienen esposo, porque hay otras personas que aman a los hijos, pero también aman más al esposo, ¿verdad? No podemos descartar eso. Somos tan diferentes y Dios nos va a probar con lo que más amamos. Amén. Entonces, eso tarde que temprano va a llegar. Bueno, ahorita vamos a dejarlo ahí porque el tiempo nos ha avanzado, pero hay tiempos para todo. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y vamos a tener tiempos de abundancia, va a haber tiempos de descanso, va a haber tiempos de refrigerio, va a haber tiempos de visitación, va a haber tiempos de sanidades, va a haber tiempos de tantísimas cosas. Para todo el Señor nos ha dado un tiempo en esta vida y todo específicamente, todo es específicamente para aprender. Y el Señor nos va a permitir una vida completa, íntegra, donde nosotros hayamos dicho, hemos vivido todo lo que Dios quiso que viviéramos. Y eso es lo que vamos a pasar en la vida. Todavía no terminamos, nos faltan algunas cosas por ahí. Hay un tiempo, kairos de juicio, hay kairos de la siega y de la cosecha, etcétera, pero lo vamos a estar checando en la próxima semana. Entonces, bueno, quisiera decir hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. Sí, bueno, no sé si deba, Uh-huh. ya después, no sé, Sí. pero es con respecto a esta decisión tan bonita que yo tomé, ¿no? Sí. De seguir al Señor, de creerle, ¿no? Y hace
Ujú. pues le tenía que agradecer que conocía a Dios. Ujú. Eso le dije a mi hija. Y la situación es esta. Hace unos días una hermana estaba hablando con mi mamá y un comentario que pues me causó mucha tristeza y de alguna manera un poco de dolor, porque Sí. mi hermana es mayor que yo, ella no es, pues ella cree en Jesús hasta Dios, Ujú. ¿no? Entonces ella hizo un mal comentario en decirle a mi mamá que gracias a las estupideces de mi hermano, o sea, mi hermano Sí. está allá en Baja California, que va a venir, de haber confundido a su hija, a mi sobrina, porque ella no está decidida le sigo en la iglesia católica o me voy para acá, ¿no? Entonces, digo, mi hermano no debería de hacer esos comentarios y a mí me lastimó. Ese fue uno. Y anoche fue mi hermana más chica con su hijo. Y entonces su hijo traía 2 años de edad.
Vamos a orar para ser despedidos. Ven. Ok. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú actúes, Señor, a favor de nosotros, Señor, que permitas que en tu tiempo, Señor, podamos tener una vida plena y vivamos todo lo que tenemos que vivir, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos. Suplicamos en el nombre de Cristo, Señor, que toda aquella prueba, toda aquella tribulación, Señor, todo ataque que haya llegado, Señor, a la vida nuestra, Señor, sea quitado conforme a lo que tú has dispuesto, Señor, pero que nos des la fuerza, Señor, para poder salir adelante, Señor, para que podamos, Señor, aprender más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos a los que estamos aquí, Señor, y suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Damos gracias por tu palabra y suplicamos, Padre bendito, que atiendas las peticiones y necesidades que el día de hoy cada uno de mis hermanos traiga, Señor. Las presentamos delante de ti, creyendo, Señor, que tú eres Dios poderoso y que tú atiendes, Señor, cada una de las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre bendito. Gracias te damos, bendito Hijo, y gracias te damos, bendito Espíritu Santo. Te damos gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.